Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a adorar en este día a nuestro Señor y Dios, porque Él es digno de alabanza y porque Él ha estado con todos nosotros en este tiempo, hoy y siempre, hermanos. Y gracias a Dios porque Él ha sido nuestra roca eterna, firme e inconmovible, una roca que no se moverá. Y vamos a adorar el nombre de nuestro Dios hoy con todo gozo, hermanos. Ahí desde tu lugar yo te invito a que le alabes con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amén. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor, por tu diestra de poder que nos ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Padre, porque nos has sostenido hasta este día. Te damos honra y te damos gloria, Señor. Gloria a ti. Sigamos alabando a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, tú eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré.
fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Y eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Sí, Señor, no hay nadie como tú, no hay nadie como nuestro Dios, hermanos. Y gracias a Dios porque Él es nuestra roca que no se moverá. Si mis pasos ceden al andar y ante la terrible tempestad, todo se derrumba frente a mí. Arraigado en Dios, a salvo estoy en la promesa que su amor me sostiene hasta el fin. Mi roca es Él, no se moverá. Mi roca es Él, su palabra siempre es fiel. Mi roca es Él, no se moverá. Mi roca es Él, su palabra siempre es fiel. Mi roca es Jesucristo. Mi esperanza he puesto en ti, Señor, que por tu sangre libre soy. Aún en la tormenta canto a ti. Arraigado en Dios, a salvo estoy en la promesa que su amor me sostiene hasta el fin. Mi roca es Él, no se moverá. Mi roca es Él, su palabra siempre es fiel. Mi roca es Él, no se moverá. Mi roca es Él, su palabra siempre es fiel. Mi roca es Jesucristo. Jesucristo. Es Cristo mi seguridad, lo terrenal se acabará. Mi roca es Él, mi roca es Él. En el temor o adversidad, su gracia siempre bastará.
mi roca es Él, mi roca es Él, es Cristo mi seguridad, lo terrenal se acabará, mi roca es Él, mi roca es Él, en el temor o adversidad, su gracia siempre bastará, mi roca es Él, mi roca es Él, mi roca es Él, no se moverá, mi roca es Él, su palabra siempre es fiel, mi roca es Jesucristo. Oh, 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 mi roca es Jesucristo. Así es, hermanos, nuestra roca que no se moverá es Jesucristo. Y te invito a que tú siempre pongas tu vida en la roca que es nuestro Señor. Dios te bendiga, hermanos. Mis amados hermanos, buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Estaremos continuando con la historia de Nínive y con la transformación del corazón de este siervo del Señor. Y recuerda, estamos estudiando el libro de Jonás, de este hombre escogido por Dios para anunciar en Nínive el juicio del Señor, ¿verdad? Y la semana pasada estábamos escuchando y reconociendo la obra de Dios en los corazones de estas personas que recibieron un mensaje duro, un mensaje de juicio de parte del Señor, pero esto produjo arrepentimiento en los corazones. Y es interesante porque algunos historiadores han señalado que el tiempo en el que Jonás había predicado, Siria estaba pasando por varias hambrunas, algunas rebeliones internas, y esto lo tomaban como algunos presagios de algo mucho peor. Pero la verdad es que Dios es el único que puede hacer que el corazón de cada uno de esa gran ciudad se arrepienta. Se sienta prácticamente mal interiormente, o sea, que reconozca su mal y cambie su manera de pensar, su manera de vivir, de actuar. Y es interesante porque a diferencia de los demás libros de la Escritura, vemos un final inesperado en este capítulo 4 de Jonás. Ojalá hubiese terminado todo con un Jonás arrepentido, un Jonás sumiso, un Jonás gozoso, un Jonás compasivo, pero solo vemos que él está enojado con Dios. Y hoy veremos la primera parte. Oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y comprender lo que hay en nuestro corazón. Anhelamos, Señor, que tú obres en nuestras vidas, que transformes nuestros corazones y que a medida que vamos escuchando tu palabra, Señor, esto produzca arrepentimiento en nuestras vidas, esa búsqueda de ti, de tu compasión, de tu gracia, y que nosotros podamos descansar en lo que tú harás en nuestras vidas. Dios, te ruego por ello y te ruego porque en esta mañana tú ayudes a tu siervo para que comunique bien tu palabra, que cada uno de nosotros pueda entender con claridad cuál es tu mensaje sobre lo que estamos viendo con la vida de Jonás. Te ruego por ello en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 4 y tenemos que detenernos en este capítulo 4 un momento porque ¿qué está pasando con Jonás? ¿Qué es lo que hay en su corazón? En los versículos 1 y 2 vemos lo que pasa con este hombre y podemos reconocer que tiene un problema grave en su corazón. El problema es grave en el corazón de Jonás. Y este es nuestro primer punto. En los versículos 1 y 2 del capítulo 4 dice de esta manera: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová,
¿No es esto lo que yo decía estando en mi tierra, aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Es interesante lo que está mencionando este capítulo 4 y nuevamente encontramos a Jonás orando. ¿Recuerdas en qué momento oró Jonás? Y en este libro, en el capítulo 2. Y lo vimos orar no en el momento que vio la tempestad, no en el momento en que tomó decisiones, lo vimos orar ya en aprietos, ya estando en el vientre del pez. Pero ahora sí está orando. Luego está orando, está buscando hablar con Dios. Pero su oración y la petición que hace Jonás no proviene de un corazón que teme al Señor. Es interesante porque lo que nosotros hemos visto en este libro de Jonás es que el arrepentimiento siempre es obra de Dios. Según lo que vemos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Eso es muy interesante porque aquí nos deja claro que Dios es el único que produce arrepentimiento en los corazones de las personas. Y esto lo vimos en la semana pasada y la semana pasada pudimos responder estas preguntas. ¿Debemos predicar la ira, el juicio de Dios? ¿Debemos de cantar sobre la justicia de Dios? Por supuesto. Si no hablamos de que Dios es justo, si no hablamos que Él aborrece el mal y que lo castigará, entonces las personas no entenderán el Evangelio. No entenderán por qué necesitan la salvación. Nosotros no queremos provocar miedo en las personas. Queremos que crean en Dios, que crean en el Hijo, puesto que a lo largo de la historia de la humanidad, Dios no pasa por alto el pecado de las personas ni el mal en este planeta. Dios ha prometido destruir y acabar con el mal para siempre. Eso es algo verdadero y nosotros no podemos callarnos ese mensaje. No podemos pasar por alto esta parte del mensaje. Pero volvemos al punto en el que recordamos que el arrepentimiento es por parte de Dios. El arrepentimiento Dios produce eso en el corazón de cada uno de nosotros. Y admiro a Dios porque Dios es muy paciente. Porque si Dios quisiera exterminar en este momento el mal, ¿quién de nosotros podría sobrevivir? Creemos fácilmente que la gente es mala, cruel como los ninivitas. Eso sí lo creemos, eso es fácil de creer, y más en nuestro contexto. Pero nos cuesta trabajo reconocer que de diversas clases sociales, personas con una gran reputación por su valía y crueldad, ahora se estén uniendo y se pongan de acuerdo para apartarse de su injusticia. Eso nos cuesta trabajo. Pero, en efecto, la palabra de Dios es más poderosa de lo que nosotros podemos imaginar. Por eso nosotros predicamos la palabra, por eso proclamamos el mensaje de las Escrituras. No es un mensaje que nosotros nos estamos inventando. Es un mensaje que vemos claramente en la palabra de Dios. Es por eso que es interesante lo que vemos en esta sección de Jonás. Porque si es Dios haciendo la obra en toda una nación, ¿por qué Jonás no se alegra de lo que Dios está haciendo? ¿Por qué Jonás no comparte la decisión que Dios ha tomado? El problema de Jonás es grave en su corazón. No vemos a las personas que tienen éxito enojarse.
No vemos a los músicos o cantantes que se molesten porque las personas les aplaudan de pie ovacionándolos. El mensaje que había predicado Jonás había traído resultados porque Dios había obrado en el corazón de estas personas a través del mensaje, a través de la palabra que Jonás trajo a esta nación. Pero Jonás no estaba alegre. Los ninivitas no hicieron un pacto con Dios, pero lo que sí vemos es que ellos reconocieron su señorío. Y eso fue suficiente para Dios. Y en ese momento Dios tuvo compasión de ellos. Esto es interesante porque cuando Jonás está orando, en este versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, esta frase de oh Jehová, lo que quiere mostrarnos es que ahora está hablando con el Señor, el Dios que ha hecho un pacto con el pueblo de Israel. Y esta palabra de oh Jehová no aparece en el capítulo 3, sino que aparece en el capítulo 2. Lo que Jonás está recordando es que Dios hizo un pacto con un pueblo, Dios ha hecho una promesa a un pueblo llamado Israel. Y dice Jonás en su oración, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? La palabra que aparece aquí es el nombre de Yahvé, el nombre personal de Dios que señala el pacto, el nombre que se le dio a la nación para que recordaran el pacto. Y Jonás lo está utilizando para reclamarle a Dios. Y qué interesante lo que nos mencionan estos versículos. Porque en primer lugar nos dice que Jonás se apesadumbró. Es un poco raro, pero si nosotros lo tradujéramos de otra manera, si nosotros lo explicáramos, sería como quedar arruinado. Y es interesante cuando dice, pero Jonás se sintió arruinado en extremo y se enojó. Y sintió mucha ira. ¡Wow! Porque el Dios que hizo un pacto con Israel debía alcanzar sus propósitos en el mundo a través de este pueblo, pero ahora está mostrando compasión a los enemigos de Israel. Jonás no podía imaginar que no hubiera justicia para Israel. Parecía una contradicción de la justicia y del pacto que Dios había hecho con ellos. Y Jonás no entendía esto, Jonás no comprendía la justicia y el amor de Dios. Dios había amado a Israel, lo escogió, y ese amor no debía extenderse hacia los gentiles en el pensar de Jonás. Y las palabras que utiliza Jonás significan algo así. Sin eso, Dios, no tengo ganas de seguir. Si tú no haces justicia a Israel, no tengo ganas de seguir. Si tú no ayudas a Israel, entonces no cuentes conmigo. Él estaba dispuesto a desperdiciar su relación con Dios si no conseguía lo que quería. En su corazón había sustituido a Dios como la mayor alegría, la razón y el amor de su vida por su celo por Israel. Y le dice, no te serviré, Dios, si no me das. Y podemos hacer una línea y llenar esa línea. Es como cuando nosotros decimos o hacemos, no iré a la iglesia, no estudiaré con mis hermanos, no apoyaré a la iglesia, no ofrendaré, no oraré, no escucharé.
No, ahí llena ese espacio. Porque no quitas a este hermano, porque no me das este trabajo, porque no arreglas mi matrimonio, porque no regresas a mi novio, porque no quitas esta pandemia, porque no ayudas al pobre, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro celo se ha estado centrando en otra cosa que no es Dios. Y a veces estamos sustituyendo nuestra mayor alegría, razón y amor por Dios por otra cosa. ¿No es esto lo que se escucha en nuestro tiempo? Cuando algunas personas dicen que no quieren saber nada de Dios porque no es justo, porque Él no es compasivo y la gente buena no le va bien. A la gente buena no le va bien. Y a la gente mala siempre les va bien. El problema no es la respuesta que nos están dando o que nosotros estamos dando cuando vemos la compasión de Dios. Nosotros pensamos comúnmente que a los necesitados merecen compasión, pero los adinerados no. Los ancianos y los que trabajan duro merecen la salvación y la ayuda de Dios para prosperar. Pero, a los rateros, los drogadictos, ellos no merecen la compasión de Dios. Los vecinos ruidosos no merecen la salvación. No lo decimos así, pero actuamos de esa manera. No predicamos el Evangelio, no nos relacionamos con ellos, no buscamos su bien. No les decimos abiertamente quién es Dios. Pero Jonás está orando al Señor y nos está mostrando que hay un problema grave en el corazón, tanto en el tuyo como en el mío y en el de Jonás. Dios necesita hacer su obra en nuestros corazones. Y Jonás dice cuando ora, Yahvé, el Dios que hizo un pacto de usar a Israel para mostrar el poderío del Dios de los ejércitos. Yahvé, no te lo decía yo estando en mi tierra. Por eso, esa es la razón, por eso me apresuré a huir a Tarsis. Qué interesante lo que menciona Jonás. Porque ahora está dándole una razón de su comportamiento. ¿No aquello que hizo anteriormente ya fue perdonado? ¿No buscaba el perdón de su mal que hizo en el capítulo 2? Pero aquí lo está recordando. Aquí Jonás está hablando nuevamente de ese problema y le está diciendo, yo no tuve la culpa la tuviste tú, Dios. Porque no haces las cosas como yo quiero. Porque según tú dices que vas a hacer justicia y no le haces justicia a Israel. ¿Cuántas veces hemos actuado de esta manera? Nínive se había arrepentido, pero seguía siendo una amenaza para los intereses nacionales de Israel, para los intereses de Jonás. Y actuamos nosotros a veces de esta manera. Y nosotros queremos controlarlo todo. Pero la pregunta, ¿podemos controlar las cosas? ¿No es Dios quien obra en el corazón? Olvidamos muy rápido que Él es Dios y nosotros no, nosotros somos su creación. Y en su oración Jonás se excusa y les dice, ya lo decía yo. Y le cita la escritura. Qué interesante porque le cita la escritura para justificar su pecado. Y la razón, dice Jonás, y la razón de mi huida a Tarsis es porque yo sé que tú eres un Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de grande gesed, de grande misericordia.
Está citando las palabras que vienen en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Y tú puedes leer este contexto y tú puedes leer esta parte de la escritura y reconocer y recordar que Moisés había bajado con las tablas de la ley y al ver que el pueblo estaba adorando un becerro, destruye las tablas. ¿Por qué? Porque merecían la muerte. Dios quiere relacionarse con ellos, Dios quiere rescatarlos, Dios quiere hacerlos una gran nación y estos le dan la espalda a Dios. Y se enojó Moisés. Y ahora Dios lo hace subir de nueva cuenta para que él escriba otra vez las tablas de la ley. Y lo interesante es que cuando Dios pasa enfrente de Moisés, él dice estas palabras en Éxodo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, Yahvé, Yahvé. ¿Recuerdas lo que significa Yahvé para el contexto judío? Un nombre, el nombre de Dios que hace referencia al pacto que hizo con Israel. Y dice: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso ya no lo menciona Jonás, solamente menciona el versículo 6. Solamente menciona esta sección para hacer referencia, ya decía yo, que tú te arrepientes de causar daño, te arrepientes de que esta nación perezca. ¿No merecía a Israel la muerte? La desintegración total de toda esta nación. Pero Dios es compasivo. Moisés reconoció la misericordia de Dios cuando pasó por delante de él y fue cuando exclamó: Yahvé, Yahvé. Pero claramente Moisés reconoció que es por su gracia que puede estar delante del Señor omnipotente y que no tendrá por inocente al malvado. Respirar es un acto de misericordia de Dios, abrir los ojos. Pero me pregunto si nosotros agradecemos por eso, si adoramos a Dios por ello, si nuestro corazón se rinde ante el Señor Todopoderoso cada día. No digo si lo hacemos más seguido que otros, sino si realmente lo hacemos como debe de ser. Dios no tendrá por inocente al malvado, pero hoy Dios tiene compasión de nosotros porque Cristo vino a ello, a darnos su gracia. El problema radica en nuestros corazones, cuando no le damos la honra y la gloria a Dios, cuando no hacemos a Dios famoso, cuando no le hacemos caso siempre, cuando no hablamos con Él, cuando no hablamos de Él, cuando no sentimos gozo, amor, compasión por lo que Él se goza, ama y se compadece, entonces hay un problema en nuestro corazón. Un problema en nuestro corazón que necesita la intervención urgente de Dios. Esa intervención oportuna de Dios. Por eso, el enojo con Dios nos hace ver que nuestra identidad se ve confusa. En el versículo 3 habla de esta parte tan importante que dice: ahora pues, oh Jehová, de nueva cuenta utiliza esta frase: oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y nosotros podemos
ver este versículo y decir qué payaso es Jonás, qué dramático es Jonás. Pero esto tendría que hablarnos de nuestro corazón. Jonás citó las escrituras para justificar su enojo, para justificar su pecado. Si nosotros hacemos lo mismo es porque nuestra identidad no está definida por la obra de Dios, por ese amor que no merecemos, por ese perdón que no merecemos, por esa ayuda y adopción que no deberíamos de recibir. Nuestra identidad se ve confusa. Jonás no merecía la compasión de Dios después de que mandó su juicio sobre él con esa tormenta, pero Dios se la concedió. No merecía el amor de Dios, el perdón de Dios después de que se lo tragó un pez, pero la recibió. Pero la respuesta de Jonás nos deja ver que no había rendido por completo su corazón. Su corazón tenía un grave problema y tenía un problema de identidad. Jonás se identificó con la misericordia y la clemencia de Dios, como lo vemos en el capítulo 2, pero no quería que otros también pudieran hacerlo, menos si son los enemigos de su nación. Eso es como si nosotros no quisiéramos predicar el evangelio a los que se llaman testigos de Jehová, o mormones, o budistas, o católicos, o musulmanes. ¿Por qué? Porque no son de mi nación. Jonás había visto en capítulos anteriores algo de su necesidad de la compasión de Dios, de su ayuda, de su perdón, pero aún tenía orgullo en su corazón, un orgullo más nacional que espiritual. Jonás dice en el capítulo 2, en el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Jonás estaba dispuesto a perder la compasión de Dios, de darle vida, porque su identidad se la estaba dando la nación en la que vivía y no el amor de Dios. Los que estaban escuchando este mensaje, esta es una ilustración para preguntarnos. Los que estamos escuchando este mensaje, deberíamos preguntarnos, ¿quién soy yo? ¿Un trabajador más en esta ciudad? ¿Una mamá más en Coyoacán? ¿Un estudiante nada más? ¿O el que está en la mejor carrera para recibir mucho dinero después que termine? ¿O quién eres tú? ¿Un analista? ¿Un analista? O tal vez dentro de la iglesia, tal vez eres un elista, ¿no? O ponle el nombre de tu pastor favorito. ¿Quién eres? Que con nuestra actitud le diríamos al Señor, si tú lo quitas, ya no cuentes conmigo, Dios. Mejor quítame la vida, prefiero morir. Jonás tenía razón en decir que los que siguen vanidades que se presentan muy atractivas, pierden de vista la misericordia de Dios. ¿Cuánto te puede prometer tu carrera? ¿Cuánto te puede prometer tu dinero, tu negocio, tu partido político o tu pastor? Porque si eso buscamos, entonces estamos abandonando la misericordia de Dios. Es una declaración de decir, no necesito de Dios, lo único que necesito es mi nación, diría Jonás. Lo único que necesito es a mi pastor o a mi partido político, etcétera, etcétera, etcétera. El orgullo de Jonás de sentirse mejor persona que los ninivitas había sido menoscabada, pero no destruida. Versículos 2, del capítulo 2, versículos 8 y 9.
Jonás seguía siendo susceptible a un colapso espiritual. Por creer de alguna manera que la misericordia de Dios se tiene que alcanzar para ser de Israel, por portarse bien, por ser piadoso. Y ellos no la merecían porque no tenían ninguno de esos requisitos que había planteado Jonás. Pero Dios es libre de dar su amor, su compasión para que se arrepientan los que adoran otras cosas, así como los que adoran su religión, su país y su linaje. Dios es libre de dar su amor a personas así. Y con esto aprendemos que entender la gracia de Dios y ser transformado por ella se requiere de un recorrido largo con algunas etapas sucesivas. Por ello debemos predicarnos el Evangelio. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo es ese Evangelio? Bueno, podemos preguntarnos, ¿cómo llegó el amor de Dios a nosotros? ¿Cómo se demostró el amor de Dios? ¿Cómo recibimos su perdón? Eso nos ayuda a centrarnos en el Evangelio. No por algo que nosotros hicimos, sino porque Dios lo hizo todo. Dio a su único Hijo. Él es quien demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es quien concede el regalo de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es nuestra fuerza, no el pastor, no el trabajo, no la religión, no la familia, no las amistades, no las cosas materiales. Esa es nuestra fuerza. Si tú y yo vivimos pensando, Dios, si tú no me das eso, entonces eso se convierte en algo no negociable y Dios se convierte en un medio para un fin. Eso nos va a volver vulnerables, frágiles y aún fariseos, aún religiosos. Por lo tanto, Dios necesita trabajar y seguir obrando en nuestros corazones porque Él no comparte su gloria con nuestros ídolos. Y Él interviene en la oración de Jonás y llega la confrontación de Dios. Dios lo dejó hablar, eso es misericordia. Dios lo dejó quejarse, pero Dios intervino. Dios trajo su confrontación. Versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Tenemos que detenernos y vamos a hacer una pausa en este capítulo porque tal vez te viene a la mente lo que vino a mí. Y tal vez estás diciendo, sí Señor, mételo en el peso otra vez, mételo, mételo, mételo. Y vas a ver, ese método sí que funciona. Pero lo que hace nuestro Dios es solo preguntarle, ¿es bueno para ti que ardas en ira? Y tal vez dices, ¿ya para qué leo lo demás? Porque de seguro Dios lo desapareció. ¿Ya para qué sigo leyendo los versículos 5 al 11? Pero no, porque Dios es un Dios compasivo, es un Dios fiel. Pero no es que Dios tolere nuestro pecado, sino que Dios es Dios, Él es fiel y Él no cambia. Cuando Dios nos dice que somos amados por creer en Cristo, no debemos de dudar de su amor. Más bien, deberíamos estar seguros si realmente estamos creyendo en Cristo. O estamos creyendo que nuestro dinero nos va a salvar, o el portarme bien me va a salvar, o el hacer buenas cosas me va a salvar. Eso debe de dar consuelo al ver que Dios no agota su amor y paciencia para tomar de la mano a su hijo, su siervo rebelde, y traerlo al redil. Esto es muy interesante porque Dios le pregunta, ¿es bueno para ti
Qué interesante. Nuestro Dios le dice, ¿es bueno para ti el enojarte, el arder en ira? Yo no le hubiese preguntado eso. Por eso digo que debemos de detenernos aquí. ¿Por qué, Señor, le preguntas? Mételo en el pez. Pero esta pregunta debe de traer consuelo. Porque Dios tampoco le recriminó lo que le dijo. Sabía lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Y él está preparando algo, así como preparó al pez. Pero ver el consuelo, la compasión, la paciencia de Dios, ¿no renovaría tu corazón al recordarte que Dios te ama y que Él terminará la obra que empezó en ti? ¿No renovaría tu gozo? ¿No renovaría tus ganas de servir, de hacer algo para el Señor? ¿No cambiaría tu sistema de tratar de pagarle tu amor? Perdón, de pagarle el amor de Dios. En lugar de ello, deberíamos de amarle con nuestra vida, nuestro servicio, con nuestra adoración. ¿No te humillarías al saber que Él decidió amarte por siempre, así como dice Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia? ¿No quitaría tu orgullo de sentirse escogido por Dios como si le hicieras falta al Señor? ¿No te humillaría? ¿No te haría más sensible? ¿Más agradecido? ¿Más compasivo? ¿Por qué no tomamos tiempo para orar juntos? Por lo que Dios ha revelado en nuestros corazones. Y si Él no ha revelado nada, clama fervientemente al Señor, porque su palabra ha venido y su palabra está viva, su palabra es eficaz, su palabra llega a lo profundo de nuestros corazones. Y hoy nuestro Dios quiere mostrar su misericordia. Si tienes dudas o has entendido que debes de entregar tu vida al Señor, y tú estás entendiendo, debo y deseo confiar que Él se va a encargar de mí, de cuidarme, de amarme, de instruirme, de corregirme. ¿Por qué no se lo dices al Señor? Él ha dejado que hoy escuches su palabra para que creas en el Hijo de Dios, que fue enviado para tomar nuestro lugar en el castigo, que Él fue enviado para tomar nuestro lugar en la muerte, para que nosotros tengamos vida eterna y una relación de amor con nuestro Padre Celestial. Si tú estás entendiendo esto, ¿por qué no le das gracias y entregas tu vida al Señor? Oremos y no te pierdas la predicación de la siguiente semana. Amado Dios, en este día queremos rogarte por tu perdón, porque reconocemos, Dios, que hay cosas en nuestra vida que todavía necesitan ser moldeadas por tu gracia. Necesitamos que tú nos ayudes a creer, a confiar más en ti. Dios, a veces confiamos más en lo que este mundo nos provee, este mundo nos da, lo que nosotros podemos obtener de este mundo. Y perdónanos por ello. Perdónanos porque a veces confiamos más en tu bendición que en ti. Perdónanos por ello. Hoy hemos entendido que tú eres justo, pero también amoroso. Eres paciente, eres compasivo. Dios, gracias. Gracias porque tú deberías de exterminarme, porque yo no debería de estar aquí, porque yo no debería de conocer tu palabra, porque yo debería de vivir apartado de tu gloria, de tu grandeza, de tu amor, de tu poder, de tu presencia. Pero en Cristo me has traído delante de ti.
y hoy puedo amarte. Y hoy puedo decirte que necesito de ti para amarte, servirte, agradarte y honrarte. Oh Dios, te ruego por ello. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos. Te pido por cada una de las personas que ha escuchado tu mensaje en esta mañana. Porque tú traigas esta convicción de la realidad de nuestra vida, que somos pecadores, que a veces somos más celosos de nuestros ideales y que te ignoramos por completo a ti, que a veces somos más celosos de las cosas que poseemos que de ti. Perdónanos, Señor, y ayuda a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven a entender que Dios, tú no compartes tu gloria, que Dios, tú estás dispuesto a ayudarnos, que Dios, tú no cambias, que Dios, tú eres fiel. Y estamos aquí, rendidos delante de ti por tu gracia, por tu amor y tu bondad. En Cristo Jesús, te alabamos y engrandecemos tu nombre. Alabado sea tu nombre. Amén. Muchas gracias, hermanos, por pasar este tiempo meditando juntos en la Escritura, y nos vemos esta semana para seguir conociendo más de la palabra del Señor. No se pierdan el tiempo de oración y nuestro tiempo de estudio en el libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga. Excelente semana.